Hola, bienvenidos a un video un poco más serio de lo que acostumbro. Recientemente se ha empezado una discusión sobre el racismo de manera internacional. Aquí en México hacemos lo mismo de siempre y lo vemos como algo del extranjero. Somos excelentes para esto. Cuando alguien como Donald Trump nos insulta, ahí vamos todos indignados. Pero cuando pasa algo similar aquí, nadie dice nada. Yo he sufrido de racismo, una increíble cantidad. Solo he recibido comentarios de otras personas que me han dicho prieto, indio, etcétera. Pero bueno, comparados con la historia de otras personas, esto no es nada. Y recientemente la conversación ha empezado. La gente ha empezado a señalar el whitewashing que ocurre en la publicidad mexicana. Y de hecho no solo ocurre en la publicidad, o sea, podemos verlo en el cine y la televisión más que nada, donde los papeles principales son frecuentemente asignados a gente de tez blanca. El ejemplo más reciente es la película El complot mongol. Sí, hay gente de color en esa película también, y está bien. Esta película se basa en el libro del mismo título, en el que los migrantes chinos en México forman una parte grande de la historia. De los personajes principales de la película, 4 deberían de ser asiáticos. En lugar de buscar actores asiáticos, decidieron hacer Yellowface. En esta producción solo hay un actor asiático y los otros 3 actores blancos son caracterizados para parecer asiáticos. La cinta destaca a Bárbara Mori dando vida a una mujer oriental, y fue la propia actriz quien confesó el suplicio que pasó para que quedara a la perfección su personaje. La caracterización estuvo a cargo de Cristian Jauregui, que me pusieron prostéticos en los ojos, me jalaron los ojos, literal con Durex y resortes, así. Y esto fue el año pasado. Y sabes, la representación de minorías en México nunca ha sido muy buena. No todos los ejemplos son de películas. Acabo de ver un güey en Instagram que pensaba que estaba protestando, pero en realidad estaba haciendo blackface. Y sabes, también lo vemos cada enero con los Reyes Magos, donde Baltasar siempre es alguien haciendo blackface. Si llega a suceder el milagro de que una minoría llegue a un papel importante o una posición importante, pues se llegan olas de críticas injustificadas. Nos vemos bastante hipócritas pidiendo que respeten a los mexicanos en el extranjero, pero cuando tenemos el balón en nuestro patio, optamos por tratar como mierda a los migrantes centroamericanos que llegan a nuestro país. Hay que tener tantita madre, ¿no creen? Me acuerdo que el primer día de la universidad nos dieron tips de seguridad y recuerdo perfectamente que la coordinadora dijo: si ven a un hombre hondureño de raza negra, cámbiense del lado de la banqueta. Y así nos podemos ir nombrando ejemplos. Y no, whitexicans, esto no es un ataque a la gente blanca, solo se pide igualdad de oportunidades. No se pide que se vuelva a hacer La Casa de Papel, pero con puros actores de color. En este momento no podemos hacer mucho como en Estados Unidos o Francia o Nueva Zelanda, porque el COVID todavía nos está chingando. Entonces yo opino que solo hay que empezar la discusión. Discusión que es muy escasa. Y sabes que está cabrón cuando el tipo que hace videos sobre Minecraft y MC Dinero hace un video hablando sobre ello. Entonces podemos firmar peticiones. Abajo te dejo un hilo de Twitter con varias interesantes. Sé que se ve como poco y la verdad me siento como muy impotente al no poder hacer más, pero pues el COVID, ya dije, nos está llevando a la chingada. Solo establece esa conversación. Y sabes, todos hemos sido culpables de comentarios xenofóbicos. La idea es admitir que los hicimos y crecer desde ahí. No se trata de cancelar a todos, si al menos están haciendo un esfuerzo para aprender la lección. Yo he estado suficiente tiempo en internet que probablemente encontrarás algo de mí. Y si eso sucede, me disculpo por haberte ofendido. No soy esa persona. Todos podemos cambiar y mejorar. Es lo que nos hace humanos. Sí, pinche prieto pendejo. ¡Cállate! ¿Cómo puedo estarme quejando de lo que pasa en otros países cuando lo mismo pasa aquí? No, eso no significa que Smelly Cheese se convierta en un lugar súper progre, que en realidad sus dueños son boomers, dueños de negocios turbios. Los chistes van a seguir, raza, y nos vamos a poner cada vez más ofensivos. Quiero hacer este video porque Jacobo Wong hizo el suyo, en el que hace esa misma pregunta de cómo nos podemos estar quejando de lo que pasa en Estados Unidos con respecto al racismo cuando lo mismo pasa aquí y no hacemos nada. Él cuenta sus propias experiencias y entonces lo recomiendo. Antes de que digan que soy un racista contra los blancos, solo quiero recordar que mi mejor amigo es blanco. Aquí estoy yo abrazando a otro blanco. Mi papá es blanco. Mis hermanas son blancas. Y todos del lado de mi jefe son blancos. Entonces no puedo ser racista. Tengo amigos blancos y familiares blancos.